Medidas de seguridad en la voladura. Antes de la voladura, todo el personal de la mina debe estar informado sobre los horarios de la voladura, ya que el acceso a esta zona está estrictamente prohibido para personal de otras operaciones. Minutos antes de la voladura, se dará un aviso por medio de sirenas. Cualquier cambio en el itinerario de voladuras debe comunicarse a todo el personal para evitar accidentes. El responsable pide que la frecuencia de radios esté libre, para manifestar el momento en el que queda estrictamente prohibido el ingreso al Tajo. El supervisor de operación de mina se asegurará de que el área ha sido despejada por todo el personal y que los equipos estén lo más alejados posible al verificar que todos se encuentren en la zona de seguridad y dará la orden para iniciar la voladura. Permanecerá en el área de voladura con un vehículo de transporte encendido. Justo cuando la mecha haya sido encendida, se retirarán hacia la zona de seguridad. En minas abiertas, hay que esperar 15 minutos o más para que el área se ventile. En minas subterráneas, se debe esperar un mínimo de 30 minutos, pues la concentración de gases y polvos pueden ser dañinos para la salud de los trabajadores. Cuando termine la espera, el supervisor ingresará para inspeccionar la zona para detectar condiciones inseguras como barrenos quedados o bloques de roca sueltos. Mediante un detector de monóxido de carbono, se verificará que la concentración de gases sea menor a 100 partes por millón. Al finalizar, se amacizará la zona para continuar operaciones subsecuentes. Manejo seguro de explosivos. El personal responsable de manipular los explosivos debe recibir entrenamiento especializado que garantice el cumplimiento de las medidas de seguridad necesarias para este proceso. El área de polvorines es un almacén donde se resguardan los explosivos. Para operar, debe de contar con las siguientes medidas de seguridad. Número de permiso de la autoridad correspondiente, en la cara frontal del polvorín. Malla ciclónica o barda de tabique o piedra en la periferia de la zona con una altura mínima de 2 metros. Además, cada polvorín deberá contar con una cerca perimetral de malla ciclónica a 3 metros de distancia y con una altura mínima de 2 metros. Barra o placa electroestática en los polvorines. Sistema de protección para rayos. Sistema de descarga a tierra. Material higroscópico para evitar la humedad dentro de las instalaciones. Tambos para almacenar agua y arena. Extintores. Colocación en lugares estratégicos de pico, pala y hacha o zapa para utilizarlos en caso de emergencia. Para mantener la zona del polvorín segura, ya sea en minas subterráneas o a cielo abierto, y evitar accidentes que pongan en peligro las instalaciones y la integridad física de los trabajadores, se debe mantener la zona de trabajo despejada de todo personal. Colocar letreros visibles, con las leyendas no fumar, peligro, explosivos, prohibida la entrada, área restringida, etc. Evitar rebasar la capacidad de almacenamiento permitido. Instalar puertas de acero cubiertas con madera del lado interior del local. Techo con lámina de asbesto. Mantener un área de 25 metros alrededor de los polvorines libre de maleza, pasto u otros materiales factibles a propagar el fuego. Cumplir la normatividad aplicable a cada sitio. Además, los polvorines deben contar con el personal de vigilancia todo el año y las 24 horas del día. La recepción es cuando una compañía de distribución de explosivos los transporta a la mina y el personal autorizado los recibe, siguiendo estos pasos. Verifica que los sellos metálicos del transporte del explosivo estén sin violar. En caso de estar rotos, dar aviso a la autoridad competente. El camión debe dirigirse a los polvorines, y al llegar, se debe verificar el documento que señale el embarque de los explosivos.
Al recibir los explosivos en los polvorines, se debe llenar la bitácora donde se coloca un número de folio a los explosivos. Barrer y recoger todo material explosivo que se haya derramado durante la descarga en el interior de cada caja transportadora, al término de la descarga de cada camión. Darle copia de documentos a la autoridad competente. Para descargar el explosivo de los camiones, debes cumplir todas las medidas de seguridad para evitar un accidente. Asegura el camión por medio del bloqueo de llanta. Coloca una barricada. Asegura que solo el personal autorizado manipule el explosivo. Dicho personal se debe de descargar de toda energía eléctrica en la placa antiestática y no traer consigo celulares, radios o algún dispositivo electrónico. Evitar hacer la descarga en caso de presentarse una tormenta eléctrica. El almacenamiento de los explosivos debe realizarse en polvorines separados. Uno para el alto explosivo y otro para los artificios. Las medidas de seguridad que debes de contemplar para el almacenamiento son las siguientes. Evita que se rompan los costales. No se debe azotar o tirar el explosivo. Asegura una buena circulación de aire. Para ello, deja una distancia entre la estiba y las paredes del polvorín de 60 centímetros. Verifica que la altura de la estiba sea la marcada. El despacho y transporte del explosivo se hace dentro de la mina, donde el personal autorizado se lo entrega al personal de voladuras. Para hacer esto, es necesario que el personal de voladura presente un documento que contenga la fecha, turno, lugar exacto donde se va a utilizar, cantidad de explosivo, nombres y firmas de quien autoriza, quien entrega, recibe y lo utiliza. Ya una vez entregado el documento, el personal que lo utilizará se encargará de llevar el explosivo a la zona de voladura en 2 vehículos. En uno se contiene el material explosivo y en el otro se transportan los artificios. Por último, el personal de polvorines llenará una bitácora con el número de explosivos y los folios que entregaron al personal de voladura. Si llega a sobrar material explosivo, este debe ser entregado al personal de almacén mediante un vale para su resguardo. Cargado de explosivos y conexión de iniciadores. Una voladura se realiza a través de las siguientes fases. Antes de cargar el explosivo, se mide la longitud de los barrenos para no repetir la barrenación y asegurar la calidad de la voladura. Para ello, realiza el siguiente procedimiento. Introduce un cordón marcado con la longitud deseada en el barreno hasta que llegue al fondo. Verifica que la longitud sea la requerida. Si el barreno no cumple con la longitud o contiene agua, avisa al supervisor para que tome una decisión. Antes de comenzar a cargar, se deben bombear los barrenos con agua y verificar que el nivel del agua no se restablezca. Inmediatamente, introduce una bolsa de plástico que protegerá a las cargas. La carga iniciadora es la inmersión de la carga explosiva, alto explosivo, junto con el iniciador. Se hace justo antes de la carga de explosivos, lo más cerca de la zona de voladura. Para el cebado en mina a tajo abierto, perfora el alto explosivo exclusivamente con una herramienta no metálica como un pedazo de madera. Introduce el iniciador dentro de la carga, asegurándola con doble nudo tipo bozal. Desliza el cebo dentro del barreno. Verifica que el extremo del tubo quede asegurado en la superficie. En el caso de minas subterráneas, el cebado y la carga de explosivos se hacen desde los barrenos superiores hacia los inferiores. Introduce el explosivo cebado en la boca del barreno. Sujeta el tubo de choque. Pide a un ayudante que empuje el explosivo con un atacador hasta que alcance el fondo del barreno. El ayudante debe golpear lentamente con el atacador para confinar la carga.
Después del cebado, el explosivo es introducido en el barreno, manual o mecánicamente, hasta alcanzar el nivel de carga de columna deseado. Utiliza un fainero para verificar el nivel con el tacto. El taqueo se lleva a cabo introduciendo material de recorte en el barreno hasta el nivel de superficie. Evita introducir roca gruesa para no cortar el tubo de choque. En las minas subterráneas introduce cartón y debe confinarse con el atacador. Conecta cada uno de los barrenos mediante los iniciadores de superficie, asegurando que queden perfectamente conectados con el conector a la línea troncal. Utiliza un conector tipo J para las conexiones. Introduce el cordón dentro del gancho hasta que escuches un clic. Así asegurarás que está bien conectado. Verifica que la conexión forme un ángulo de 90 grados. Posiciona la mecha iniciadora en el barreno deseado de acuerdo al diseño de la voladura. El periodo de detonación será de acuerdo a la longitud de la mecha. Para encenderla, utiliza un detonador electrónico o una fuente de calor.